No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Si te gustan las historias de valentía, sacrificio y momentos épicos, acompáñanos en este viaje fascinante y descubre el poder de lo inesperado. ¡Vamos allá! La vida de Clara nunca fue fácil, pero esa mañana, cuando su padre le anunció su destino, sintió como si su vida entera se hubiera desmoronado de repente. Desde pequeña, Clara había sido vista como una chica poco atractiva. Mientras sus hermanas recibían miradas de admiración por su belleza, Clara siempre estuvo en las sombras, ignorada por los hombres y considerada poco más que una carga para su familia. Nadie quería casarse con ella, y los comentarios crueles sobre su apariencia la habían acompañado a lo largo de su vida. Clara había aprendido a callar, a vivir con su dolor en silencio, con la esperanza de que algún día encontraría un propósito más allá de lo que su apariencia parecía dictar. Pero el destino tenía planes distintos para ella. Cuando su padre le dijo que sería entregada en matrimonio a un apache, la noticia la dejó sin palabras. ¿Por qué? ¿Qué podía ofrecerle ella a un hombre que había vivido en completa armonía con la naturaleza, un guerrero nativo que pertenecía a una tribu que consideraba la belleza un concepto completamente diferente? Su padre, preocupado por su futuro y por la falta de pretendientes, había hecho un trato con el jefe de una tribu apache. El matrimonio, aunque extraño a Clara, parecía ser la única opción para su familia. El hombre al que estaba destinada a casarse, un apache respetado y temido, había acordado tomarla como esposa, a pesar de su falta de belleza. Para él, lo que importaba no era la apariencia, sino la fortaleza y la capacidad para mantenerse firme en tiempos difíciles. En su cultura, las mujeres no eran juzgadas por su belleza, sino por su carácter y su habilidad para ser parte de la comunidad. Esa misma mañana, Clara fue enviada al campamento apache. No sabía qué esperar, pero sentía una mezcla de miedo y desconfianza. No entendía por qué un hombre tan honorable, tan fuerte, había aceptado casarse con ella. ¿Qué podría ver en ella un guerrero que probablemente había sido cortejado por muchas mujeres hermosas dentro de su tribu? Al llegar al campamento, Clara fue recibida por las mujeres apache. No eran las mismas que ella había conocido en su vida, aquellas que se comportaban con recelo ante una mujer considerada fea. Aquí, las mujeres tenían una presencia impresionante, todas fuertes, decididas, capaces de hacer cualquier cosa por su gente. Nadie parecía preocuparse por la apariencia de los demás. Se valoraba la habilidad de cada individuo para contribuir a la tribu, y Clara pronto entendió que lo que había aprendido sobre la belleza y el valor era completamente diferente en este nuevo mundo. Su futuro esposo, un hombre alto y de aspecto fuerte, no era lo que Clara había imaginado. Aunque su rostro estaba marcado por cicatrices de muchas batallas, su mirada era profunda y directa. No había arrogancia en él, sino una calma impresionante, como si cada decisión que tomara estuviera impregnada de una sabiduría ancestral. Era conocido como Tasunka, que significaba caballo, y su reputación precedía su presencia. Era un líder entre su gente, un hombre que había demostrado ser capaz de guiar a la tribu a través de momentos difíciles. Lo primero que Clara notó fue su mirada. No la observaba con desprecio ni desdén. No había en sus ojos el juicio cruel que ella había conocido toda su vida. En cambio, había algo que parecía reconocer en ella, algo que iba más allá de lo que su familia o la sociedad blanca había percibido. Algo en su mirada le transmitió que, para él, ella no era una carga ni una consecuencia de un trato. Para él, era una mujer que tenía valor por ser quien era, y eso fue lo que más sorprendió a Clara. Los primeros días en el campamento apache fueron extraños y difíciles para Clara. Aunque los miembros de la tribu la trataron con respeto, había algo en su interior que no podía dejar de cuestionar. ¿Cómo podía encajar en un mundo tan diferente al suyo? ¿Cómo podría vivir con un hombre que no conocía, en una cultura que no comprendía? Todo parecía un sueño extraño, y Clara se sentía perdida entre dos mundos. Sin embargo, algo cambió en ella cuando comenzó a observar la forma en que los apaches vivían. No era un mundo de superficialidades. No se juzgaba a las personas por su apariencia, ni por las expectativas que la sociedad imponía sobre ellos. En lugar de centrarse en las apariencias, los apaches se enfocaban en la fortaleza, la perseverancia, la lealtad. Los valores que Clara había aprendido de su propia cultura empezaban a desmoronarse ante la nueva realidad que le mostraba el campamento apache.
La relación con Tasunka también comenzó a evolucionar. Aunque al principio se sentía incómoda y distante, pronto Clara se dio cuenta de que Tasunka no la veía como una carga, sino como alguien con quien compartir su vida. Durante las primeras semanas, él le mostró cómo la tribu cazaba, cómo la tierra les proporcionaba todo lo que necesitaban para sobrevivir. Ella se convirtió en una parte integral de la tribu, aprendiendo a tejer, a preparar la comida, a cuidar de los niños y a entender las costumbres apache. Lo que más la sorprendió fue la forma en que Tasunka la trataba. A pesar de no ser una mujer hermosa según los estándares de la sociedad blanca, él la miraba con respeto, la escuchaba y le daba un lugar importante en su vida y en la tribu. No había rechazo en sus ojos, ni burla. Lo que había en su mirada era aprecio, y Clara empezó a comprender que la verdadera belleza no se medía en términos físicos, sino en la capacidad de una persona para dar y recibir amor, por la fuerza del espíritu, por el coraje ante la adversidad. A lo largo de los meses, Clara comenzó a entender lo que había significado para Tasunka rescatarla de la ignorancia y las expectativas de una sociedad que la había visto como una carga. Para él, el amor no estaba condicionado por las apariencias, sino por el respeto mutuo, por la conexión profunda que se formaba entre dos personas. Clara descubrió que, aunque su vida con Tasunka no había comenzado como un cuento de hadas, era más real y más valioso que cualquier historia que ella hubiera imaginado. El tiempo pasó, y Clara encontró un propósito más grande que ella misma. No solo era la esposa de un jefe apache, sino una mujer que había encontrado la verdadera belleza en su vida. Mientras observaba a sus hijos correr por el campamento, jugando y riendo con los demás niños, Clara comprendió que, al final, había encontrado algo que nunca pensó que experimentaría: un amor genuino, libre de prejuicios, que no solo la aceptaba, sino que la valoraba por lo que realmente era. A medida que pasaban los días, Clara comenzaba a comprender cada vez más sobre la vida apache, sobre la armonía entre el pueblo y la naturaleza, y sobre el profundo respeto que existía entre los miembros de la tribu. En su vida anterior, había sido una mujer reservada, una madre preocupada por sus hijos y su futuro en un mundo que no la entendía. Pero ahora, su perspectiva había cambiado. Ya no sentía que su valor estuviera determinado por su apariencia, por las opiniones ajenas, sino por lo que ella aportaba al grupo, por lo que podía ofrecer a la tribu. Lo que más la sorprendió fue la fuerza silenciosa de las mujeres apache. Eran guerreras, pero no solo en el campo de batalla. Eran líderes, curanderas y madres, responsables de la continuidad de la cultura y las tradiciones. Clara se sentía especialmente conectada con ellas, ya que compartían la misma dedicación a su gente, aunque cada una lo manifestaba de manera diferente. La tribu no hacía distinción entre el trabajo de los hombres y el de las mujeres. Todos eran vitales para la supervivencia y el bienestar común. Un día, mientras Clara se encontraba en la orilla del río, observando el flujo del agua y recordando su vida anterior, una de las mujeres más ancianas de la tribu, llamada Tala, se acercó a ella. Tala había sido una guerrera en su juventud, pero ahora se dedicaba a enseñar a las jóvenes de la tribu las artes curativas. Con su piel arrugada y su cabello gris, Tala emanaba una sabiduría profunda, algo que solo los años y las experiencias pueden otorgar. «Clara, he visto el cambio en ti», dijo Tala, sentándose junto a ella. «No solo en tu apariencia, sino en tu corazón. La tribu te ha aceptado porque has entendido que el verdadero valor no está en lo que ves con tus ojos, sino en lo que haces con tu alma». Clara miró a Tala, agradecida por sus palabras, aunque no sabía si las merecía. «A veces me siento fuera de lugar», admitió Clara, su voz baja. «Aunque he aprendido mucho, aún no soy una verdadera apache». Tala sonrió con suavidad. «Nadie te pide que seas una apache como los demás. Tu valor radica en lo que eres. Eres parte de nuestra gente, Clara, y lo que has hecho por esta tribu no tiene precio. Has aprendido a amar esta tierra, y eso es lo más importante. Has traído algo que no muchos pueden traer, la habilidad de ver más allá de lo que el mundo les ha dicho que deben ser». Clara suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. No solo había aprendido a sobrevivir, sino que había aprendido a amar esta nueva vida, a amar las costumbres y el respeto que existían entre los apaches. En su mundo anterior, el amor era una lucha constante por cumplir con expectativas ajenas. Aquí, el amor era algo que se ganaba cada día, que se construía a través del respeto mutuo, la solidaridad y la voluntad de proteger lo que más importaba. El día siguiente fue uno de los más intensos de Clara. El jefe apache había convocado a los guerreros para una misión importante. Los colonos se habían movido hacia un territorio que los apaches consideraban sagrado,
y esto había provocado una creciente tensión entre ambas partes. El jefe decidió que era el momento de actuar, de defender lo que les pertenecía, pero también de enviar un mensaje claro: los apaches no estaban dispuestos a ceder ante los colonos. Clara se encontraba en el campamento, cuidando a los niños y preparando los suministros para la partida, cuando se acercó a ella Tasunka, su esposo. Con una mirada profunda, él le tomó la mano, la cual ella ofreció sin dudar. «Clara, la guerra es algo que nunca se toma a la ligera», dijo Tasunka, sus ojos fijos en los de ella. «Sé que has aprendido mucho de nuestra gente, pero esta vez, no solo será un enfrentamiento con los colonos. Es una lucha por la supervivencia de nuestra forma de vida, nuestra cultura. Y en esto, no hay vuelta atrás». Clara asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. No estaba sola en esto, y tampoco lo estaría en lo que vendría. Ella sabía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. La batalla no solo era por un territorio, sino por un futuro, por la identidad misma de los apaches. «Tasunka, sé lo que está en juego», dijo Clara, su voz llena de determinación. «Y no me alejaré de ti, ni de nuestra gente. Si esta es nuestra lucha, entonces lucharemos juntos». Esa noche, el campamento apache se preparó para la guerra. Los guerreros afilaron sus flechas, repasaron sus estrategias, y los ancianos ofrecieron oraciones a la tierra, pidiendo protección para sus hijos y para todos los miembros de la tribu. Clara, aunque no era una guerrera, se sintió más conectada que nunca con su gente. Preparó a los niños para la partida, les habló de lo que podría suceder, pero sin miedo, solo con la intención de mantener la calma. Estaba lista para lo que viniera. La batalla comenzó al amanecer. Los apaches, con sus caballos y flechas, atacaron a los colonos desde las sombras. Clara se mantuvo alejada del combate, pero su lugar en la tribu era vital. Mientras los guerreros luchaban, ella ayudaba a cuidar a los heridos, proporcionándoles hierbas curativas y calmando a aquellos que necesitaban atención. No era su lugar luchar con armas, pero sí podía dar lo mejor de sí misma al ser una protectora de los más vulnerables. El sonido de la batalla resonaba en el aire mientras los apaches y los colonos se enfrentaban en un choque violento. Clara, desde su posición en el campamento, podía escuchar los gritos de los guerreros y el estrépito de las flechas al volar. La batalla era feroz, pero los apaches luchaban con la fuerza de su pueblo, con la determinación de no perder lo que les pertenecía. Mientras la lucha continuaba, Clara sintió una creciente sensación de conexión con la tierra. El desierto que había temido tanto al principio ahora se sentía como una parte de ella, como algo que debía ser defendido a toda costa. Y con ese sentimiento, se unió al pueblo apache en un acto de unidad y sacrificio. Aunque no tomaba parte directa en la batalla, su presencia, su voluntad, y su amor por la tribu apache eran tan esenciales como las flechas que volaban en el aire. El sol comenzaba a descender, y con él, la intensidad de la batalla se mantenía en su punto más álgido. El polvo levantado por los caballos y las flechas llenaba el aire, creando una atmósfera densa, casi irrespirable. Clara, desde el campamento, mantenía la calma. Los guerreros regresaban uno a uno, algunos heridos, otros con la determinación de no retroceder. Los apaches, aunque en menor número, habían logrado crear un caos entre las filas de los colonos, y el jefe apache, con su liderazgo y visión estratégica, había dirigido cada movimiento con precisión. Clara observó desde su posición cómo los guerreros se mantenían firmes, cómo sus cuerpos, cansados pero llenos de determinación, no se detenían. La lucha no solo era por la supervivencia, era por la memoria, por la identidad de los apaches. Y esa era la razón por la cual Clara había decidido quedarse, por la razón que la impulsaba a ayudar a la tribu de cualquier manera posible. No podía simplemente ser una espectadora, estaba allí para ser parte de algo mucho más grande. El sonido de la batalla, la tensión palpable en el aire, no cesaba. Sin embargo, Clara sentía como el peso del día comenzaba a caer sobre sus hombros. A medida que los guerreros regresaban del frente, ella, junto con las otras mujeres y los niños, atendían a los heridos. Algunos habían sufrido cortes profundos, otros se encontraban agotados, pero la resistencia de la tribu nunca había sido tan visible como en ese momento. Clara ayudó a vendar las heridas, a preparar las infusiones con hierbas curativas que les daban energía y los mantenían fuertes. Cada pequeño gesto que realizaba la acercaba más a los suyos, más a la vida de los apaches, más a una cultura que la había aceptado como una de sus propias. A medida que el día avanzaba y la batalla se calmaba, Clara fue hacia el jefe apache. Él, siempre imponente, parecía menos tenso que los demás, aunque su rostro reflejaba la gravedad de lo que había ocurrido.
Los guerreros, aunque victoriosos, seguían con una energía reservada, conscientes de que el peligro no había pasado. La guerra contra los colonos no se ganaba en un solo día. Era un conflicto largo, persistente, y muchos sabían que aún quedaba mucho por pelear. ¿Cómo está la situación?, preguntó Clara, acercándose al jefe con la misma determinación con la que había enfrentado su vida en el campamento. El jefe la miró con respeto. Hemos ganado una batalla, pero no una guerra. Los colonos seguirán viniendo, y debemos estar preparados. Hoy hemos demostrado nuestra resistencia, pero eso no es suficiente para mantenernos a salvo. Necesitamos más que solo fuerza. Necesitamos unidad, necesitamos inteligencia. Clara asintió, comprendiendo la magnitud de lo que le decía. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz más firme que nunca. El jefe la miró un momento, evaluando su presencia y su evolución desde que había llegado. Has demostrado que eres valiente, Clara. Has aprendido más rápido que cualquier otro miembro de la tribu. Pero lo que necesitamos ahora no es solo tu fuerza. Necesitamos tu mente. Necesitamos que seas parte de las decisiones. Este pueblo no puede depender solo de los guerreros. Debemos crear alianzas, negociar, y preparar a nuestros hijos para un futuro que no será fácil. Necesitamos que te conviertas en una líder, no solo una madre. La guerra que estamos librando no es solo de flechas, sino también de decisiones. Las palabras del jefe resuenó en el corazón de Clara. Sentía que su vida había cambiado en una dirección que nunca habría anticipado, pero en ese momento, comprendió lo que debía hacer. No podía ser solo una espectadora en la historia de los apaches. Ya no podía ser solo la madre que había huido de su pasado. Ahora, tenía que ser parte activa de la lucha, de la supervivencia de su gente. Clara comprendió que los apaches no solo luchaban por su tierra. Luchaban por lo que representaban, por lo que eran, por la historia que mantenían viva a través de generaciones de sacrificios. Esa noche, cuando la tribu se reunió alrededor del fuego para discutir los siguientes pasos, Clara se sentó junto a las mujeres mayores. Sus ojos brillaban con una sabiduría que solo los años de lucha y resistencia podían otorgar. Una de las mujeres, llamada Nokomis, que había sido testigo de innumerables batallas y victorias, le sonrió y le tomó la mano. No estás sola en esto, Clara, dijo Nokomis, su voz suave pero llena de autoridad. Nosotras también luchamos por nuestros hijos, por nuestra gente. Y cuando una mujer decide pelear, todo cambia. Tienes dentro de ti lo que necesitas para liderar. No te subestimes. Clara miró a su alrededor. En la cara de las mujeres apaches veía el mismo amor, la misma determinación que había visto en Tasunka, el jefe apache. Estas mujeres no solo defendían sus hogares, sus familias. Defendían un legado, un futuro. Clara entendió que, de alguna manera, ella también estaba ahora defendiendo ese mismo futuro. Al amanecer del día siguiente, el campamento se preparaba para otro movimiento. El jefe apache, junto con los guerreros, discutió estrategias de defensa y ataque. Clara, aunque no era una guerrera, se incorporó al círculo, dispuesta a ser parte de las decisiones. Observó, escuchó y participó en las discusiones. Había aprendido a escuchar la tierra, a entender los movimientos de los demás. Sabía que el pueblo apache no se definía solo por la lucha, sino por la unidad y la fuerza interna de cada uno de sus miembros. El clima estaba tenso, y Clara sentía el peso de las decisiones que se tomarían en las próximas semanas. El futuro de la tribu dependía de lo que ocurriera, pero ella también sabía que el futuro de sus hijos estaba en juego. Tenía que hacer todo lo posible para garantizarles un futuro mejor, un futuro donde pudieran vivir en paz, donde pudieran mantener su historia viva, y donde pudieran seguir luchando por su lugar en el mundo. Cuando el campamento comenzó a moverse, Clara se quedó atrás un momento, mirando al horizonte. El sol se alzaba lentamente, iluminando la vasta extensión del desierto. En ese momento, Clara sintió una paz interna que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de los desafíos, de las pérdidas que la vida le había dado, sabía que, por fin, había encontrado su lugar. Su destino no estaba ya en las manos del destino ni de las circunstancias. Estaba en sus manos, y en sus decisiones. Y eso, en este momento, la llenaba de una fuerza que nunca pensó tener. Con el paso de las semanas, la vida de Clara comenzó a sentarse en una rutina que, aunque llena de incertidumbres, también estaba marcada por una creciente sensación de pertenencia. Cada día era una lección. Desde el amanecer,
Cuando la tribu comenzaba a moverse, hasta la noche, cuando el fuego encendía el campamento y los guerreros regresaban de sus incursiones, Clara encontraba su lugar dentro de esta comunidad que, aunque diferente, le ofrecía la posibilidad de construir un futuro. El jefe apache había hablado claro. Clara debía aprender lo que significaba ser parte de la tribu, no solo en términos de defensa, sino también de sabiduría ancestral. La tribu no solo luchaba por la tierra, sino por una cultura que había resistido el paso de los siglos. Durante sus primeros días, Clara se había enfrentado a la dificultad de adaptarse a costumbres tan diferentes a las suyas, pero con el tiempo, había comenzado a comprender lo que representaba esa lucha más profunda. Cada tarde, se sentaba con las mujeres más experimentadas, aquellas que eran responsables de la crianza de los niños, la enseñanza de las costumbres y la preparación de los alimentos. Clara, aunque no había nacido en esa cultura, pronto empezó a compartir con ella su conocimiento de los cultivos y las hierbas medicinales, algo que las mujeres de la tribu apreciaron enormemente. Su habilidad para aprender rápidamente y la dedicación con la que se entregaba al trabajo, aunque ajeno a su naturaleza, le otorgaron una respetabilidad que antes no había tenido. El tiempo fue pasando, y Clara comenzó a formar lazos más fuertes con los miembros de la tribu. No solo compartía momentos de trabajo, sino también de risas y aprendizaje mutuo. Aprendió el arte de la caza, aunque no con la misma destreza que los guerreros, y participó activamente en las ceremonias de la tribu. En cada uno de esos rituales, Clara encontraba una conexión con la tierra, con los elementos, con la historia de los apaches. Pero, a pesar de los avances, aún había algo que la preocupaba. Los colonos, aunque habían sido rechazados en la batalla, no se daban por vencidos. La guerra no solo era una lucha por la supervivencia inmediata, sino por algo más grande, por la identidad de los apaches. La tribu, aunque fuerte, necesitaba asegurarse de que su cultura no fuera aplastada por la invasión blanca. Y a medida que el tiempo pasaba, Clara entendió que su lucha no solo era física, sino también espiritual. Una tarde, cuando la tribu se encontraba reunida alrededor del fuego, Clara fue llamada nuevamente por el jefe apache. Esta vez, su rostro estaba serio, y había algo en su postura que indicaba que se trataba de una cuestión importante. Clara se levantó, su corazón latiendo con fuerza. El jefe la miró fijamente antes de hablar. Clara, comenzó, he visto cómo te has integrado a nuestra tribu. He visto cómo, con paciencia y sabiduría, has aprendido a ser parte de nosotros. Pero ahora, nos enfrentamos a un desafío mayor. Los colonos están cada vez más cerca, y no podemos seguir viviendo de esta forma. Tenemos que actuar. Clara lo miró en silencio, entendiendo que este momento era crucial. ¿Qué propones?, preguntó, sintiendo que el peso de la decisión recaía sobre sus hombros. El territorio al que se acercan está lleno de recursos que los colonos desean, explicó el jefe. Si no actuamos rápido, perderemos lo que nos queda. No se trata solo de defender nuestras tierras, sino de nuestra identidad. Necesitamos proteger lo que somos. Clara sabía lo que eso significaba. La lucha por la tierra era una parte esencial de la resistencia, pero la lucha por la cultura, por la forma de vida, era aún más profunda. Y, aunque Clara no se consideraba una guerrera, algo dentro de ella le decía que su papel en todo esto era fundamental. No podía simplemente quedarse atrás, observando cómo los demás peleaban. Ella tenía que hacer más, tenía que ser parte activa de la defensa de la tribu. No sé qué puedo hacer, admitió Clara, pero estoy dispuesta a aprender, a ayudar de cualquier forma que pueda. El jefe la observó en silencio, evaluando sus palabras. Lo que necesitas hacer es liderar. Clara, los guerreros necesitan a alguien que los guíe, y las mujeres necesitan a alguien que las apoye. Esta batalla no solo se ganará con lanzas. Se ganará con la unidad. Tú, como madre, como mujer, como parte de nuestra gente, eres fundamental. Debes demostrar que no solo somos guerreros. Somos un pueblo que no se rendirá. Clara sintió que sus palabras la marcaban profundamente. Sabía que el tiempo para tomar decisiones rápidas se había agotado. Había llegado el momento de demostrar lo que significaba ser parte de algo más grande que ella misma. La lucha no solo era por su supervivencia, sino por la preservación de lo que representaban. Ella debía luchar por la cultura de los apaches, por su identidad. A la mañana siguiente, Clara se reunió con las mujeres de la tribu. Ya no era la forastera que había llegado semanas antes. Ahora era una más entre ellas, una mujer dispuesta a enfrentar los desafíos y a luchar por sus hijos, por su gente, por el futuro. Las mujeres la miraban con respeto,
pero también con la comprensión de que, como ellas, Clara debía tomar su lugar en la lucha. Y así lo hizo. La primera lección fue clara: la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino en cada rincón donde la cultura apache pudiera ser destruida. Y para Clara, eso significaba enfrentarse a la realidad de los colonos, no solo con el cuerpo, sino con la mente y el corazón. El día que los colonos finalmente llegaron al campamento apache, Clara estaba lista. Había aprendido lo que significaba ser parte de la tribu, lo que significaba defender lo que más amaba. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de luchar por lo que les pertenecía, su identidad, su historia, su forma de vida. El sol apenas comenzaba a subir en el cielo cuando el jefe apache dio la señal. La tribu se preparó para lo que venía, cada guerrero, cada mujer, cada niño sabía lo que debía hacer. La guerra no era solo por la tierra. Era por la supervivencia de todo lo que representaban. Y Clara, con el corazón lleno de determinación, se unió a la causa, sabiendo que, aunque la batalla sería difícil, no luchaban solo por ellos mismos. Luchaban por algo más grande: el futuro de la tribu, de su pueblo, de su historia. El campamento se llenó de un aire tenso, cargado de la expectativa de lo que estaba por suceder. Los guerreros se alinearon con sus armas, mientras las mujeres se preparaban para cuidar de los niños y mantener el campamento en orden. Clara, a pesar de no tener un papel activo en la lucha, se había convertido en una figura central en la tribu, y su lugar allí era tan valioso como el de cualquier guerrero. Durante los días previos, ella había trabajado con las mujeres para fortalecer los refugios, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para resistir una posible retirada, y preparó las provisiones para los guerreros, asegurándose de que estuvieran bien alimentados y listos para el combate. A pesar de su rol pasivo en la batalla, Clara no se sentía inútil. Había aprendido que la supervivencia no dependía solo de la lucha física. Había un espacio importante para la sabiduría, el cuidado y la preservación de la cultura, y ella estaba allí para protegerlo, al igual que los guerreros luchaban por su tierra. Lo había comprendido durante sus días con la tribu. La cultura apache no se definía solo por las batallas que libraban, sino por su voluntad de mantenerse unidos, de resistir el paso del tiempo y las adversidades. Los colonos se acercaban, y la tribu se preparaba para enfrentar el mayor desafío de todos. Clara miraba a su alrededor y veía a los guerreros en silencio, tan concentrados en lo que estaba por suceder. La mirada del jefe apache no mostraba duda, solo una determinación profunda, una fuerza tranquila que reflejaba el espíritu de la tribu. Él era el pilar sobre el cual todo descansaba, y Clara sentía que, aunque no era una guerrera, el estar allí, con él, era parte de una lucha que compartían todos. No era solo una batalla por el territorio, era una lucha por la memoria, por la historia de un pueblo que se había mantenido firme durante siglos. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles y trayendo consigo el sabor salado de la tierra. Clara respiró hondo, observando el horizonte mientras el sol comenzaba a descender. Sabía que este sería el momento de la verdad, el momento en que la tribu demostraría si sus sacrificios habían valido la pena. El jefe apache, con la mirada fija en el horizonte, dio la señal a los guerreros. La batalla se desataría pronto, pero Clara sentía que algo más grande estaba en juego. Los colonos no solo luchaban por la tierra, sino por el control de una cultura que les era ajena. La tribu apache no solo defendía su territorio, sino su identidad, y Clara, aunque no con un arco en las manos, entendía que su lugar en esa lucha era crucial. La batalla comenzó al caer la noche, cuando los primeros disparos de los colonos resonaron en la distancia. Los guerreros apaches avanzaron con rapidez, sus caballos galopando por el desierto con la misma destreza que habían demostrado durante generaciones. Clara se mantuvo cerca, entre las mujeres que organizaban las provisiones y ayudaban a los heridos. Aunque su participación no era directa en la lucha, su presencia era fundamental. Era un símbolo de lo que estaba en juego, de la conexión que existía entre la tribu y la tierra que defendían. Durante la batalla, Clara escuchó los gritos de los guerreros, los caballos que galopaban al ritmo frenético del combate. La luz del fuego iluminaba el campamento, pero también mostraba la brutalidad de lo que sucedía en el campo de batalla. Las flechas volaban, y los guerreros apaches atacaban con rapidez, rodeando a los colonos y desorganizando sus líneas. Clara vio cómo los guerreros se movían con una agilidad impresionante, cada uno de ellos demostrando el entrenamiento y la destreza adquiridos a lo largo de toda su vida. El jefe apache, con su lanza en mano, lideraba la ofensiva. Era un líder en todos los sentidos de la palabra. Su postura firme, su mirada decidida, inspiraban a la tribu a seguir adelante. Clara observaba todo desde su posición,
ayudando a los heridos y asegurándose de que los niños estuvieran a salvo. Pero también sentía la conexión con la tribu. Estaba allí para apoyarlos, para demostrar que su lugar no era solo el de una mujer sin armas. Ella también estaba luchando, de su propia manera, para asegurar el futuro de sus hijos y de la tribu. La lucha continuaba durante horas. Los guerreros apaches atacaban con rapidez y furia, mientras los colonos intentaban mantener su posición. Los sonidos de la batalla eran ensordecedores, pero en medio de todo el caos, Clara no podía evitar sentirse conectada con todo lo que sucedía. La tribu luchaba por su vida, por su historia, y Clara luchaba por ser parte de esa historia, por ser parte de algo que iba más allá de su vida. La batalla finalmente llegó a su punto culminante cuando los guerreros apaches lograron rodear a los colonos. El campo de batalla se llenó de polvo, y el sonido de los disparos comenzó a disminuir. Los colonos, desorientados y agotados, comenzaron a retroceder, buscando refugio. Los guerreros apaches, siempre firmes y calculadores, no perdieron tiempo. La victoria estaba a su alcance. Clara observó el campo de batalla desde su posición. Aunque la lucha había sido feroz, algo dentro de ella sentía que la verdadera victoria no estaba solo en la lucha, sino en lo que representaba. La resistencia de la tribu, su fuerza colectiva, era la verdadera victoria. El valor de los guerreros, el sacrificio de los hombres y mujeres, y la unidad que los mantenía firmes era lo que realmente los hacía invencibles. Cuando el sol finalmente se puso, Clara caminó entre los guerreros, ayudando a los heridos, dándoles agua y cuidados. La tribu había ganado esa batalla, pero Clara sabía que la lucha aún no había terminado. Los colonos no se rendirían tan fácilmente, y los apaches aún tendrían que enfrentar más desafíos. Pero en ese momento, Clara se sintió más conectada que nunca con la tribu. Había encontrado su lugar entre ellos, no solo como madre, sino también como aliada, como mujer dispuesta a dar todo por la supervivencia de su gente. Al día siguiente, el campamento despertó con una mezcla de alivio y tristeza. La victoria había sido lograda, pero el costo había sido alto. Algunos guerreros habían caído, otros estaban heridos, y aunque la batalla había terminado, el aire aún estaba cargado con la tensión de lo que estaba por venir. Los colonos, aunque derrotados por el momento, no serían fácilmente disuadidos. La resistencia de los apaches no solo había sido una muestra de su habilidad en combate, sino también de su voluntad de no ceder ante el avance de un mundo que los intentaba borrar. Clara se levantó temprano, como siempre. Observaba el amanecer sobre el campamento, sintiendo el viento en su rostro, la tierra bajo sus pies, y por primera vez, en mucho tiempo, sentía una conexión profunda con todo lo que la rodeaba. Aunque había llegado como una extranjera, ahora se sentía como parte de algo más grande. Sabía que su lugar estaba aquí, con la tribu, con los apaches que habían aceptado su ayuda, su valentía y su determinación. A pesar de la victoria, la sombra de lo que estaba por venir seguía colgando sobre ellos. Clara sabía que no podían relajarse, que los colonos no desistirían tan fácilmente. La batalla era solo una de muchas, y la guerra que libraban no solo era por la tierra, sino por su identidad, por lo que representaban como pueblo. Esa guerra, pensó Clara, era la más importante de todas. Esa mañana, cuando el jefe apache se levantó, reunió a los guerreros y a los líderes de la tribu alrededor del fuego. Clara, aunque no era una guerrera, fue invitada a escuchar, a ser parte de las decisiones que darían forma a la próxima fase de la lucha. Hoy, hemos ganado una batalla, pero nuestra lucha continúa, comenzó el jefe con una voz grave, llena de autoridad. Los colonos siguen acercándose. Sabemos que su intención es clara, tomar nuestras tierras y borrar nuestra historia. Pero nosotros no nos rendimos. Esta es nuestra tierra, nuestra cultura, y la defenderemos con todo lo que tenemos. Clara observaba a los guerreros, a los hombres y mujeres de la tribu, escuchando en silencio las palabras del jefe. Sabía que la lucha no solo era física. Estaba luchando por su familia, por sus hijos, por el futuro. Los apaches no solo luchaban por sobrevivir. Luchaban para mantener viva su identidad, su espíritu, su historia. Y Clara se dio cuenta de que, aunque no tenía la destreza en combate que tenían los guerreros, su lugar dentro de la tribu era fundamental. Había sido testigo de su valentía, de su capacidad de resistir, y sabía que su propio sacrificio era parte de lo que estaba en juego. El jefe continuó: necesitamos prepararnos. Los colonos no se detendrán, y nosotros debemos estar listos para lo que venga. Pero no solo se trata de una guerra de armas. Necesitamos más. Necesitamos la sabiduría de los ancianos, la astucia de las mujeres,
La fuerza de los guerreros. Todos somos parte de esto. Clara, tú has demostrado tener el coraje de un guerrero. Y ahora, más que nunca, necesitamos que nos ayudes a planificar el futuro. Las palabras del jefe Apache tocaron algo profundo dentro de Clara. No solo era una madre, no solo una mujer que había sido acogida por la tribu. Ahora, ella también era una aliada, una pieza clave en la resistencia. No se trataba solo de luchar en el campo de batalla. Se trataba de ayudar a construir el futuro, de guiar a la tribu en la lucha por su identidad y su supervivencia. Clara, con la voz firme, respondió: lo que está en juego no es solo nuestra tierra. Es nuestra historia, nuestra cultura. Lucharé con ustedes, no solo con las manos, sino con todo lo que he aprendido aquí. Estoy dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger lo que hemos construido. El jefe asintió, su rostro serio pero lleno de respeto. Tu decisión nos honra, Clara. Ahora, necesitamos que tomes tu lugar en lo que está por venir. El destino de nuestra tribu depende de todos nosotros. El campamento se preparó para lo que estaba por llegar. Los guerreros afilaron sus flechas, las mujeres prepararon los suministros, y los niños fueron instruidos sobre cómo mantenerse a salvo en caso de que la lucha se intensificara. Clara, aunque no era una guerrera, se dedicó a ayudar en lo que podía. Ayudó a organizar los refugios, a fortalecer las defensas y, sobre todo, a mantener la moral alta entre los guerreros. El día llegó con una calma tensa. Aunque los colonos aún no habían llegado, todos sabían que el conflicto no estaba lejos. Clara miraba el horizonte, tratando de anticipar lo que se avecinaba, pero también sabía que no podía hacer nada más que esperar y estar lista para lo que fuera necesario. Cuando finalmente los colonos llegaron, el campamento Apache estaba listo. Los guerreros se alinearon con sus arcos y lanzas, preparados para la batalla. El jefe Apache, con su rostro firme y sus ojos llenos de determinación, lideró la ofensiva. Clara se quedó atrás, ayudando a los niños y a las mujeres a mantenerse a salvo, pero observando cada movimiento de la batalla con una atención que la llenaba de una mezcla de miedo y respeto. La batalla fue larga y feroz. Los colonos, aunque en mayor número, no podían igualar la destreza de los apaches en su propio terreno. Las flechas volaban, los guerreros atacaban con rapidez, y los colonos, a pesar de su superioridad numérica, se veían desbordados por la velocidad y la estrategia de los apaches. Clara, desde su posición, vio cómo los guerreros caían, algunos heridos, otros muertos, pero también vio cómo la tribu resistía con una fuerza inquebrantable. Cuando el sol se puso, la batalla finalmente terminó. Los colonos, derrotados y desorganizados, comenzaron a retirarse. Los apaches habían ganado una vez más, pero el costo había sido alto. Clara observó el campo de batalla, los cuerpos caídos, las flechas en el suelo. La victoria había sido amarga. Aunque habían logrado defender lo suyo, la lucha no había terminado. Sabían que los colonos no desistirían tan fácilmente. El jefe apache se acercó a Clara después de la batalla, su rostro lleno de gravedad. Hoy hemos defendido lo que es nuestro. Pero la guerra sigue. No podemos bajar la guardia. Necesitamos más que nunca estar unidos. Clara lo miró, comprendiendo que, aunque la victoria era importante, la lucha no había terminado. La resistencia de los apaches no solo dependía de las armas, sino de su unidad, de su determinación para seguir luchando por lo que representaban. La tribu había ganado una batalla, pero la guerra continuaba. A pesar de la victoria, el aire seguía tenso. La batalla, aunque ganada, había dejado una marca en los corazones de todos. Los guerreros apaches, con sus cuerpos exhaustos, no se permitieron relajarse, sabían que la guerra no terminaba con un solo enfrentamiento. A medida que los días pasaban, la tribu se preparaba para lo inevitable. Los colonos no se darían por vencidos, y su lucha por el territorio seguiría siendo una amenaza constante. Clara, al igual que los demás, no se sentía en paz. Aunque la victoria había traído alivio, también había hecho más evidente que el conflicto estaba lejos de ser resuelto. La tribu apache estaba en constante alerta, pero ahora, con la experiencia de la batalla, todos se sentían más preparados. La táctica de la sorpresa, el uso del terreno a su favor, la rapidez de los guerreros, todo eso se había puesto en práctica con éxito. Pero Clara sabía que no se podía confiar en la fuerza únicamente. La verdadera victoria no solo dependía de cómo se luchaba, sino de cómo la tribu pudiera mantenerse unida ante los desafíos. Al principio, Clara había llegado a la tribu sin comprender completamente lo que representaba ser apache.
Había aprendido rápidamente que la lucha no solo era por la tierra o la supervivencia inmediata. Era por una identidad, una cultura, una historia que no debía ser olvidada. Había llegado a entender que los apaches no eran solo guerreros, eran guardianes de un legado que debía perdurar, no solo por ellos mismos, sino por las generaciones venideras. En los días siguientes, Clara observó cómo la tribu se reorganizaba. Los guerreros se reunían para planificar el siguiente movimiento. Aunque Clara no formaba parte de los consejos de guerra, había sido invitada a sentarse entre los más cercanos al jefe apache. Esto era algo nuevo para ella, ya que su lugar al principio había sido siempre el de la observadora. Ahora, sin embargo, el jefe le ofreció un lugar para aprender, para escuchar y ser parte activa en la toma de decisiones. Clara comprendió que no solo se trataba de los hombres, de los guerreros. Cada miembro de la tribu tenía un papel que desempeñar, y ella había encontrado el suyo en medio de la resistencia. Lo que hemos hecho hasta ahora es solo una parte de la batalla, dijo el jefe apache, mirando a Clara con una seriedad profunda. Las batallas físicas no siempre son las que determinan el futuro. Lo que está en juego ahora es el control de nuestra identidad. Los colonos no nos quieren solo muertos, nos quieren olvidados, borrados de la historia. Pero nosotros somos más fuertes que eso. Las palabras del jefe se quedaron grabadas en la mente de Clara. La lucha no solo se trataba de defender la tierra, sino de asegurarse de que la cultura apache no desapareciera. El desierto podía ser árido y cruel, pero en sus entrañas se escondían los recuerdos de generaciones, las historias de resistencia, las raíces de su pueblo. Las siguientes semanas fueron de preparación constante. Las mujeres, aunque no participaban directamente en las batallas, se encargaban de la logística, de asegurar que los guerreros tuvieran todo lo necesario para seguir luchando. Clara, con su habilidad para organizar y gestionar los recursos, se convirtió en una pieza clave en la supervivencia de la tribu. No solo se encargaba de ayudar con las provisiones, sino que también comenzaba a liderar en su propio derecho, guiando a los más jóvenes en el campamento, enseñándoles a ser fuertes, a no perder la esperanza. Durante este tiempo, Clara pasó mucho tiempo con Tala, la mujer más anciana de la tribu, quien se había convertido en su mentora. Tala le enseñó sobre las hierbas curativas, sobre los rituales de la tribu, y sobre cómo los apaches mantenían su espiritualidad viva a través de la conexión con la tierra. Tala, con su sabiduría y calma, era la representación de todo lo que Clara había aprendido sobre el respeto, la paciencia y el sacrificio. Ella le explicó que la resistencia de los apaches no solo dependía de la capacidad de pelear, también dependía de la capacidad de sanar, de reconstruir, de no olvidar. Una tarde, mientras Clara y Tala caminaban por las colinas cerca del campamento, Clara le preguntó sobre el significado de la guerra para los apaches. Tala, con su voz suave pero firme, comenzó a explicar. La guerra no es solo sangre y muerte. Es defensa. La guerra es lo que hacemos para proteger lo que amamos. Pero lo más importante es que no debemos perder de vista lo que nos hace ser quien somos. Nos llaman guerreros, pero somos más que eso. Somos un pueblo de amor, de respeto. La guerra solo llega cuando no podemos resolver las cosas de otra manera. Clara se detuvo y miró a Tala, agradecida por sus palabras. En ese momento, comprendió que la lucha que los apaches libraban no era solo por la tierra. Era una lucha por la preservación de una cultura, de un pueblo que se negaba a ser aniquilado. La guerra, para los apaches, no solo era física. Era espiritual, era emocional. Era por la memoria de sus ancestros, por el futuro de sus hijos, por la esperanza de que su historia no fuera olvidada. Los colonos, aunque derrotados en varias ocasiones, seguían presionando. La guerra entre los apaches y los colonos se estaba convirtiendo en una guerra sin fin. El jefe apache, consciente de la necesidad de fortalecer sus alianzas con otras tribus, envió emisarios a las tribus cercanas, buscando apoyo. Aunque la lucha era ardua, la unidad entre las tribus apaches crecía cada día más. El día de la batalla final llegó sin previo aviso. Los guerreros apaches, acompañados por sus aliados, se prepararon para enfrentarse una vez más a los colonos. Clara, aunque no era una guerrera, estaba lista para hacer su parte. El jefe apache la había instruido en cómo liderar a las mujeres en tiempos de crisis, cómo mantener la calma y la moral alta, cómo asegurarse de que los más pequeños estuvieran protegidos. A lo lejos, Clara pudo ver las columnas de los colonos avanzando hacia ellos. Sabía que este sería el enfrentamiento definitivo. Los apaches no tenían más opciones. Si no ganaban, perderían más que su tierra. Perderían todo lo que representaban.
Con la primera señal del jefe Apache, la batalla comenzó. Los guerreros avanzaron rápidamente, atacando con furia. Las flechas volaban por el aire, y los caballos galopaban al ritmo de la guerra. Clara se mantuvo cerca del campamento, guiando a las mujeres y los niños hacia las áreas más seguras, pero también observando el campo de batalla, sintiendo la intensidad del momento. El sudor, el polvo y la sangre llenaban el aire, pero Clara no retrocedió. Ella también luchaba, a su manera. Finalmente, después de horas de combate, los colonos comenzaron a retroceder. La victoria de los apaches era inminente, pero el precio había sido alto. Muchos guerreros cayeron, y los colonos, aunque derrotados, dejaron atrás la huella de su invasión. Clara, con el corazón lleno de tristeza por las vidas perdidas, miró al horizonte. Aunque la batalla había sido ganada, la guerra no había terminado. Sin embargo, había algo en ella que se había transformado. Ya no era la mujer que había llegado a la tribu buscando una nueva vida. Ahora, era una guerrera en su propia forma, una mujer que había aprendido a luchar por lo que más amaba. A medida que la tribu celebraba su victoria, el clima de la victoria se convirtió rápidamente en una especie de alivio mezclado con un temor persistente. Los guerreros, aunque alegres por la batalla ganada, sabían que esto era solo un respiro temporal. Los colonos no se detendrían por mucho tiempo, y lo que los apaches necesitaban ahora era tiempo para reorganizarse, para fortalecer su unidad y, quizás lo más importante, para proteger lo que quedaba de su cultura. Clara había pasado por tantas experiencias en tan poco tiempo, que a veces se preguntaba cómo había llegado tan lejos. Ella, una mujer que había sido rechazada por su apariencia y su lugar en la sociedad blanca, ahora se encontraba al frente de algo mucho más grande que ella misma. Había encontrado una familia en la tribu Apache, una comunidad que no solo la aceptaba, sino que la había integrado a su modo de vida, y ahora, más que nunca, ella comprendía que su lugar allí no era solo una casualidad. Ella había sido parte de la resistencia, una parte esencial en la lucha por la supervivencia de la tribu, por la preservación de lo que representaban. Los días siguientes estuvieron marcados por el esfuerzo de reconstrucción. Los guerreros y las mujeres se unieron para reparar lo que había sido destruido, para reforzar las defensas y mejorar los sistemas de alerta ante posibles ataques. Clara, aunque no era una guerrera, continuó ayudando en todo lo que podía, guiando a los niños y a las mujeres, pero también manteniéndose firme en la preparación mental para lo que vendría. La paz que seguía tras la victoria era fugaz, y Clara sabía que en cualquier momento podrían llegar más colonos, más enemigos. El jefe Apache, que había demostrado su valía en el campo de batalla, reunió a su consejo. Clara, aunque no formaba parte del círculo interno, estaba allí, escuchando con atención. Había aprendido mucho en poco tiempo sobre la estrategia Apache, sobre cómo se organizaban, cómo cada miembro de la tribu tenía un papel fundamental que desempeñar. Durante estos consejos, Clara comenzó a involucrarse más, aportando sus ideas, sus observaciones, su perspectiva de lo que había aprendido sobre la guerra desde un ángulo diferente. Debemos ser inteligentes en nuestra siguiente jugada, dijo el jefe, mirando a su alrededor a los miembros del consejo. Si los colonos vuelven a atacarnos, debemos estar listos. Pero también debemos pensar más allá de la lucha física. Necesitamos aliarnos con otras tribus. La única forma en que podemos ganar es si somos más fuertes juntos. Cada tribu tiene algo que puede ofrecer, y debemos encontrar la manera de unirnos. Clara, que estaba sentada cerca del fuego, pensó en sus palabras. Sabía que la guerra no solo se ganaba en el campo de batalla. La unión era clave. Los apaches, aunque fuertes y sabios en sus tácticas, no podían enfrentar a los colonos por sí solos. La resistencia no dependía únicamente de la fuerza física. Necesitaban algo más: apoyo, alianzas, redes de información. La lucha no solo se libraba con lanzas, sino también con inteligencia y solidaridad. Debemos encontrar maneras de reforzar nuestros lazos con las tribus vecinas, dijo Clara, levantándose con firmeza. Si podemos unirnos, si podemos compartir nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, tendremos una oportunidad mucho mayor de sobrevivir a lo que está por venir. Los colonos no solo nos atacan por la tierra, nos atacan por nuestra forma de vivir. No podemos luchar solo por la tierra. Debemos luchar por nuestra historia, por lo que somos. El jefe la miró fijamente, impresionado por la claridad de sus palabras. Tu sabiduría es valiosa, Clara. No te subestimes. La unidad es nuestra verdadera fuerza, y tus palabras nos ayudan a ver lo que realmente necesitamos. Ahora, debemos buscar esa unidad. Con el paso de los días,
Clara comenzó a viajar junto con los emisarios del jefe Apache a otras tribus vecinas. Aunque al principio se sentía fuera de lugar, pronto comenzó a entender que la solidaridad entre las tribus era más fuerte de lo que pensaba. Cada tribu tenía su propio lenguaje, sus propias costumbres, pero todas compartían una misma lucha, la supervivencia. Cuando Clara llegó a las primeras aldeas, fue recibida con una mezcla de curiosidad y respeto. Las tribus sabían de la lucha de los apaches, y el jefe apache había hablado de ella con admiración. Clara, al principio una extraña, ahora era vista como una aliada, como una mujer dispuesta a luchar por la unidad de todos. En uno de los viajes, Clara se encontró con una tribu que tenía una tradición completamente distinta, pero igual de poderosa. Los guerreros de esta tribu, aunque fuertes y valientes, tenían una conexión especial con los animales. Utilizaban la caza como una forma de purificación espiritual. Mientras observaba a estos guerreros, Clara comprendió que, aunque sus métodos de lucha y sus costumbres eran diferentes, todos compartían la misma raíz, la tierra. La tierra era sagrada para ellos, era lo que los mantenía unidos y los alimentaba. Somos parte de la tierra, y ella nos da todo lo que necesitamos, le dijo uno de los ancianos de la tribu mientras caminaban por el bosque. Solo aquellos que entienden su importancia pueden vivir en armonía con ella. Estas palabras calaron profundamente en Clara. Ella había pasado toda su vida en el mundo de los blancos, un mundo donde la tierra era solo una propiedad, un bien que se compraba y se vendía. Pero ahora entendía, con claridad, que para los apaches, la tierra no era algo que se poseía. Era algo que se compartía, algo que se respetaba. Era la esencia de su ser. Regresó al campamento con una nueva comprensión, con nuevas ideas para compartir. Cuando el jefe apache la vio llegar, supo que había algo más en ella, algo que los demás no podían ver tan fácilmente. Había aprendido más que las tácticas de guerra. Había comprendido la verdad de lo que los apaches defendían, lo que luchaban por preservar. Hoy, tenemos más aliados que nunca, dijo el jefe. Pero no se trata solo de alianzas. Se trata de lo que defendemos. Lo que defendemos es más grande que nuestras vidas, más grande que nuestras batallas. Es nuestra cultura, nuestra identidad. Es la tierra. Clara asintió. En ese momento, comprendió que la batalla no solo era por la supervivencia física, sino por la preservación de una forma de vida que valía la pena proteger, una forma de vida que no debía ser borrada ni anulada. Lo que estaba en juego era la memoria, la historia, el alma misma de los apaches. Y ella, como miembro de la tribu, tenía un papel importante en ese esfuerzo. Esa noche, mientras el campamento se sumía en la quietud del desierto, Clara se sentó junto al fuego, observando las estrellas que brillaban en el cielo. Sabía que la batalla continuaría. Sabía que el futuro no estaba garantizado, pero también sabía que mientras lucharan con el corazón, con la unidad y la determinación que los apaches habían mostrado, tendrían una oportunidad para seguir existiendo, para seguir viviendo en armonía con la tierra que amaban. El amanecer llegó con una calma tensa, y la tribu se preparaba para lo que parecía ser una constante batalla por su existencia. El sol, que ya iluminaba las montañas distantes, calentaba el campamento mientras los guerreros se alineaban para el entrenamiento diario, afilando las flechas y lanzas, preparándose para lo que viniera. El aire estaba cargado de un sentimiento de anticipación, como si la tribu estuviera en el umbral de una nueva era, una que podría significar su supervivencia o su fin. Clara, como parte fundamental del campamento, observaba los movimientos de los guerreros y las mujeres que se encargaban de los suministros. Aunque no luchaba directamente, sabía que la seguridad de su gente dependía de cada acción que tomara. Había aprendido a reconocer la importancia de la unidad, de cómo cada miembro de la tribu, sin importar su rol, desempeñaba una función vital en el sostenimiento de la vida apache. La lucha no solo se libraba con flechas y lanzas, sino también con las mentes, los corazones y las manos dispuestas a trabajar por el bien común. Mientras el campamento se llenaba de actividad, el jefe apache convocó una reunión con los guerreros más experimentados y los líderes de las tribus vecinas. Clara, aunque no formaba parte de la élite guerrera, había demostrado su valor en diversas ocasiones, por lo tanto, fue incluida en las conversaciones estratégicas. A medida que se sentaba en el círculo, observó los rostros de los hombres y mujeres de la tribu, todos marcados por la fatiga, pero también por una determinación que no se podía apagar. El tiempo para prepararnos está llegando a su fin, dijo el jefe apache, mirando a todos con seriedad. Sabemos que los colonos no se detendrán hasta que lo tengamos todo. No solo luchan por la tierra, luchan por destruir todo lo que representamos. No podemos seguir esperando. Es hora de actuar.
El jefe apache se levantó, y Clara lo observó con respeto. Sabía que la tribu no podía mantenerse a la defensiva por mucho tiempo. Si querían sobrevivir, tendrían que ser proactivos, moverse rápido, y utilizar su conocimiento del terreno a su favor. Estamos luchando por mucho más que solo nuestra tierra. Estamos luchando por lo que somos, dijo el jefe, con voz grave. Para muchos de nosotros, la tierra no es solo el lugar donde cazamos y cultivamos. Es nuestra madre, nuestra historia, nuestro espíritu. No vamos a permitir que nos quiten eso. No de esta manera. Clara sentía el peso de sus palabras, la gravedad de lo que estaba en juego. Durante su tiempo con la tribu, había aprendido lo que significaba la conexión profunda con la tierra, la forma en que los apaches veían el mundo. Para ellos, la tierra era la base de todo, la fuente de su sustento, el lugar donde se enterraban sus ancestros, el espacio sagrado que debía ser protegido a toda costa. Y Clara, a pesar de haber llegado como una forastera, sentía la misma conexión ahora. La lucha de los apaches ya no era solo por la supervivencia física. Era por la preservación de una cultura, de una forma de vida que se había mantenido viva por generaciones. El jefe se giró hacia los guerreros más jóvenes, aquellos que aún estaban aprendiendo las tácticas de combate, y les dijo: cada uno de ustedes tiene una responsabilidad. Ustedes no solo son guerreros. Son los guardianes de nuestra historia. Lo que hagan hoy será recordado por nuestras futuras generaciones. Lo que hacemos ahora es por ellos. Las palabras del jefe calaron hondo en Clara. Ella no estaba ahí solo por la tierra. Estaba allí para asegurar que los apaches no fueran olvidados, para preservar lo que representaban. Y aunque su lucha no fuera con las armas, Clara sentía que su misión era igual de importante: mantener viva la memoria de su pueblo, de sus costumbres, de su historia. Los apaches no eran solo guerreros, eran guardianes de un legado. La reunión terminó con una sensación de urgencia palpable. El campamento comenzó a moverse, los guerreros afilaron sus flechas, las mujeres se prepararon para los suministros, y Clara se encargó de organizar las provisiones para los niños y los ancianos. Todo debía estar listo. La guerra que enfrentaban no era solo una lucha contra los colonos, sino contra el olvido. Esa misma noche, Clara se encontraba junto al fuego, mirando las estrellas. Se sentó en silencio, sumida en sus pensamientos. Pensaba en todo lo que había dejado atrás: su vida en el pueblo, su familia, las expectativas de los demás. Todo había cambiado. Pero aquí, entre los apaches, Clara había encontrado algo más. Había encontrado un propósito. Aunque no siempre comprendía todos los rituales, ni entendía completamente las tradiciones, sabía que estaba donde debía estar. Los apaches no la habían juzgado por su apariencia, por sus errores, ni por su pasado. La habían aceptado como parte de su pueblo, y eso, para Clara, significaba más que cualquier otra cosa. La mañana siguiente llegó rápida, y el campamento se preparaba para la misión que el jefe apache había planificado. Los guerreros partirían al amanecer, con el objetivo de interceptar a los colonos antes de que llegaran al territorio sagrado. Clara, aunque no tomaría parte activa en el combate, había decidido acompañar a la tribu. Sabía que su lugar estaba allí, que su apoyo era crucial, que ser parte de la tribu implicaba ser parte de todo, incluso de los sacrificios. Hoy es el día, dijo el jefe apache al reunirse con los guerreros. Hoy no solo luchamos por nuestra tierra, luchamos por nuestra historia, por nuestras raíces. Luchamos por todo lo que somos. Clara se unió al grupo, ayudando a los más jóvenes a cargar las provisiones y asegurándose de que los heridos estuvieran listos para la lucha que se avecinaba. Aunque su corazón latía con fuerza, sabiendo lo que estaba en juego, sentía que estaba haciendo lo correcto. No había vuelta atrás. Estaba comprometida con la tribu, con su futuro, con su gente. La tribu se desplazaba por el desierto, moviéndose en silencio, con la rapidez de aquellos que conocían el terreno como la palma de su mano. El sol comenzaba a alzarse sobre el horizonte, y Clara sentía como cada paso la acercaba más al propósito que había descubierto en su corazón. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de luchar por lo que representaban, por lo que defendían. El jefe apache dio la señal, y los guerreros avanzaron hacia el campamento de los colonos. La batalla no sería fácil, pero Clara sabía que, pase lo que pase, la tribu seguiría siendo una unidad. Y esa unidad, más que cualquier arma, era lo que los hacía invencibles. El viento soplaba con fuerza, levantando el polvo que parecía ocultar las huellas de la tribu. Clara avanzaba al ritmo de los guerreros,
observando cómo cada uno de ellos se movía con una sincronización perfecta, como si todo en su mundo estuviera regido por el mismo flujo de la naturaleza. A su alrededor, los hombres de la tribu avanzaban con una seriedad que solo se encuentra cuando uno sabe que lo que está en juego es mucho más que la supervivencia inmediata. Los apaches no solo luchaban para proteger su territorio. Luchaban para preservar una forma de vida que estaba siendo desplazada, arrasada por fuerzas que no comprendían el valor de la tierra, de la historia y de la cultura. Clara, aunque no empuñaba una lanza, sentía el peso de esa lucha en su alma. Era consciente de que su papel no era menos crucial que el de los guerreros. De alguna manera, ella también estaba defendiendo algo mucho más grande que ella misma. Estaba defendiendo la identidad de su gente.